En este video vamos a hablar sobre el enlace iónico. El enlace iónico es aquel que se forma entre metales y no metales. Básicamente decimos que es la unión de grupos de átomos que son metales con no metales, ¿sí? Recordemos que de la tabla periódica tenemos la división entre metales y no metales. Si dibujamos acá una escalerita que nos separe los metales de los no metales, vamos a encontrar que esta escalerita de acá nos separa con excepción del hidrógeno, es decir, los elementos que están a la derecha de esa escalerita, todos estos de acá, se clasifican como no metales. Y los elementos que están a la izquierda de esa escalerita, o sea, acá, todo esto, se clasifican como metales, a excepción del hidrógeno, porque el hidrógeno es un no metal, ¿sí? Muy bien, por ejemplo, si tenemos la unión entre sodio y tenemos la unión con el cloro, aquí tenemos metal el sodio y no metal el cloro. Tenemos entonces acá un tipo de enlace iónico. Lo mismo sucede también si, por ejemplo, unimos el sodio, que está del lado izquierdo de la tabla periódica, con el bromo, que está del lado derecho, metal y no metal. En ambos casos tenemos tipo de enlace iónico. Vamos a preguntarnos cómo es que se forma ese enlace entre átomos metálicos como el de sodio y átomos no metálicos como el de cloro. Bien, la respuesta corta es que los átomos metálicos como el de sodio adquieren una carga eléctrica positiva, mientras que los átomos no metálicos como el de cloro adquieren una carga eléctrica negativa. Y las cargas eléctricas de signos contrarios se atraen entre sí, formando el enlace de tipo iónico. Ahora, ¿cómo es que se atraen o cómo es que adquieren estas cargas positivas los átomos metálicos y negativas los átomos no metálicos? Bien, para eso vamos a partir inicialmente de los átomos de sodio por separado y los átomos de cloro por separado, es decir, no están enlazados. Para el sodio y para el cloro también nos vamos a ayudar consultando en la tabla periódica el número atómico Z. Para el sodio resulta ser 11 y para el cloro resulta ser 17. Tengamos en cuenta que están inicialmente por separado, son átomos neutros. Los átomos de sodio, como son neutros, tienen la misma cantidad de protones, que son 11, que de electrones, que van a ser 11 también. Lo mismo sucede con el cloro, como son átomos neutros, tienen la misma cantidad de protones que de electrones. Si tiene 17 protones, va a tener entonces igualmente 17 electrones. Esto de conocer el número de electrones es importante porque vamos a ver cómo se distribuyen los electrones en el núcleo atómico y con base en eso vamos a ver por qué es que adquieren esas cargas positivas los átomos metálicos y negativas los átomos no metálicos, resultando entonces en una atracción mutua que da lugar al enlace de tipo iónico, ¿sí? Bien, para eso entonces vamos a ayudarnos también con la configuración electrónica. Ya conociendo acá el número de electrones para el sodio, vamos a decir que es 1s2, 2s2, 2p6. Aquí llevamos 2 y 2 son 4 y 6 son 10. Debemos llegar hasta 11 electrones, con lo cual nos faltan 3s1. Aquí ya tenemos 2 y 2 son 4 y 6 son 10 y 1, 11 electrones. Configuración electrónica del sodio. Para el caso del cloro vamos a hacer algo similar pero con 17 electrones. Decimos entonces 1s2, 2s2, 2p6, 3s2. Aquí vamos contando y vemos que llevamos 2 y 2 son 4 y 6 son 10 y 2 son 12. Debemos llegar a 17, con lo cual nos falta decir que tenemos 3p5. Hasta 5 llegamos a 17. 2 y 2 son 4 y 6 son 10 y 2 son 12 y 5, 17. Tenemos acá entonces la configuración electrónica del cloro. Vamos a ver entonces cómo es que se distribuyen estos electrones. Para eso consideremos acá 1, 2 y 3 capas de electrones. Tenemos 3 capas de electrones que están rodeando al núcleo atómico del sodio.
Si aquí tenemos el núcleo atómico en el cual se ubican protones y neutrones, y vamos a dibujar las capas de electrones, que son 1, 2 y 3 capas de electrones. Dibujemos 1, 2 y 3 capas de electrones. El número de electrones son 11, porque ya habíamos dicho 2 y 2 son 4 y 6 son 10 y 1 11. Tenemos en la primera capa de electrones 2 electrones. Dibujemos 1 y 2. En la segunda capa de electrones tenemos 2 y 6, son 8 electrones en la segunda capa. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. En la tercera capa tenemos un electrón, uno solito. Aquí vamos a dibujar un electrón en la tercera capa. Bien, si vamos con el cloro, el núcleo atómico del cloro, donde se ubican protones y neutrones, luego las capas de electrones, observamos que son una capa de electrones, aquí van 2 capas y van 3 capas de electrones. Llega hasta el 3, dibujamos 3 capas de electrones. 1, 2 y 3 capas de electrones. El número de electrones son 17, 2 y 2 son 4 y 6 son 10 y 2 son 12 y 5, 17. Bien, son 2 electrones en la primera capa. Dibujemos 2 electrones en la primera capa, 1 y 2. Vemos que son 2 y 6, 8 electrones en la segunda capa. Son 8 electrones en la segunda capa. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Y en la tercera capa son 2 y 5, 7 electrones. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 electrones. ¿Sí? Vamos a recordar también que en el núcleo están los protones y los neutrones. En este caso tenemos 11 protones en el núcleo y tenemos en este caso 17 protones en el núcleo. De los neutrones no vamos a hablar, vamos a centrarnos simplemente en protones y electrones, en este caso para entender un poco mejor el enlace de tipo iónico. Sigámonos preguntando cómo es que estos átomos de sodio terminan con una carga positiva y los átomos de cloro terminan con una carga negativa. Pues bien, para eso vamos a familiarizarnos con la regla del octeto. La regla del octeto nos dice que básicamente los átomos, para unirse, van a completar 8 electrones en su última capa. Es lo que desean, digamos, para ser felices, entre comillas. Esto tiene que ver básicamente con razones energéticas para poder alcanzar un estado de mínima energía. Con esto quiero decir que, por ejemplo, los átomos de sodio, aquí si ubicamos su última capa, observamos que solamente tiene un electrón. Mientras que los átomos de cloro, en su última capa, esta de acá también, contamos los electrones y vemos que hay 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Ninguno de los dos tiene 8 electrones en su última capa para alcanzar la regla del octeto. ¿Qué hacemos entonces? Pues resulta que este átomo de sodio solamente tiene un electrón. Le faltarían 7 para alcanzar los 8 electrones en su última capa. Por cierto, esta última capa se llama capa de valencia. ¿Sí? En todo caso, le queda más fácil si observamos al sodio transferir o ceder este electrón al cloro, porque si observamos el sodio en su segunda capa, en esta de acá, en la segunda capa, tiene 8 electrones. 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. O sea, si transfiere este electrón, la capa 3, la última, desaparece, quedando como la capa más externa, la capa 2. Y en la capa 2 sí que tiene los 8 electrones completando la regla del octeto. ¿Sí? En cambio, el cloro, si acepta este electrón que le va a transferir el sodio, ¿cierto? Se lo va a transferir y quedaría acá. Entonces, el cloro va a quedar con 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 electrones, completando también la regla del octeto. De modo que
El sodio, como transfirió un electrón, entonces va a tener ya no 11, sino 10 electrones. Cuando pierden electrones, los átomos quedan con carga positiva. Quedan con más protones que electrones. Como perdió un electrón, entonces la carga es positiva más 1. En cambio, el cloro, como ganó un electrón, queda con 18 electrones. Un electrón de más comparado con los protones. Como hay más electrones que protones, entonces la carga es negativa. Como ganó un electrón, la carga es menos 1. ¿Sí? Aquí tenemos entonces la razón de por qué los átomos de sodio y los átomos de cloro adquieren cargas eléctricas atrayéndose entre sí, formando un enlace de tipo iónico. ¿Sí? De manera que cuando tenemos NaCl, el sodio va a tener una carga positiva y el cloro va a tener una carga negativa. Pero todo el compuesto va a tener una carga neutra, o sea, una carga cero, porque positiva y negativa se anulan entre sí, pues dando a todo el compuesto una carga neta cero, siendo un compuesto neutro. Este NaCl es lo que conocemos habitualmente como la sal de cocina y es un compuesto iónico. Se llama cloruro de sodio, ¿sí? Habitualmente conocido como sal de cocina. Algo muy importante para notar es que estos compuestos iónicos no van a estar sueltos, así como observamos un átomo de sodio y un átomo de cloro, sino que van a estar formando unas estructuras empaquetadas, organizadas, conocidas como redes iónicas. Digamos que tenemos acá unos átomos de sodio que van a estar en conjunto con unos átomos de cloro, ¿sí? Formando una red organizada conocida como red iónica, donde los átomos están de a varios, no simplemente dos, sino que son varios, organizados entre sí, repitiendo esa estructura muchas veces. De modo que aquí en un dibujo bastante general tenemos lo que conocemos como una red iónica. Es decir, los compuestos iónicos no forman simplemente moléculas sueltas, sino redes iónicas.